La señal descendió 3 registros en el espacio de un solo aliento, y supe antes de que las lentes de calibración terminaran su rotación que esto no era turbulencia. Había servido a bordo de la penitencia de San Drusus durante 11 años. Había registrado más de 4.000 eventos de fluctuación a lo largo de 9 traslaciones sancionadas. Entendía la textura de la turbulencia de la misma manera que un albañil entiende la piedra, a través de un contacto sostenido y practicado, a través de la repetición que se convierte en instinto. La turbulencia dispersaba, la turbulencia cizallaba, a través de bandas de frecuencia en patrones que eran violentos, pero en última instancia, legibles. Lo que registré en la cámara del coro el día 312 de nuestro paso por los carriles de sombra del Rift no era dispersión, era subsidencia. El eco del Astronomicon no se debilitó, no se fracturó ni se difuminó, se hundió. Todo el cuerpo de la señal descendió como si el medio que lo transportaba se hubiera profundizado sin advertencia, de la manera en que un río podría perder repentinamente su lecho y derramarse en un sistema de cavernas que ningún topógrafo había cartografiado. Mantuve el conjunto de enfoque firme con ambas manos, con las yemas de los dedos resbaladizas contra las placas de contacto de latón. El coro detrás de mí mantenía su canto. 17 voces bloqueadas en la estructura armónica de la letanía del pasaje seguro, su emisión psíquica combinada, formando una celosía que podía sentir vibrar a través de la base de mi cráneo. No se habían dado cuenta. Su percepción operaba a profundidad sancionada, y la profundidad sancionada estaba precisamente calibrada para registrar la superficie navegable del Warp, la capa donde la luz del emperador cortaba su corredor a través de la locura. Yo operaba una capa más abajo. Esa era mi función. Un sabio del coro no simplemente canta con los demás, supervisa el medio en sí mismo, la consistencia del fluido inmaterial a través del cual se propaga la señal astronómica. Es la diferencia entre leer las palabras de una página y medir el grosor del papel, su contenido de humedad, la presión de la tinta. Era un evaluador de calidad de lo imposible. El Adeptus Astra telepática había invertido décadas de aumentación quirúrgica y acondicionamiento psicodoctrinal para producir mi capacidad para este preciso trabajo. Ese día, esa capacidad me llevó al borde de algo para lo que ningún catecismo me había preparado. La orden del Lord Capitán había llegado a través del canal de Vox encriptado reservado para asuntos de navegación prioritarios. Su voz portaba la particular planitud de un hombre acostumbrado a emitir órdenes que no entendía del todo, pero en las que confiaba implícitamente por la jerarquía que las exigía. Habíamos estado en traslación durante más de 300 días estándar. Los carriles de sombra de la Seatrix Maledictum no eran pasajes verdaderos a través del Gran Rift. Eran canales de cicatriz, regiones donde la intensidad del Rift se reducía lo suficiente como para que los buques equipados con campo yelar soportaran el paso sin disolución inmediata. Delgado no significaba seguro. Significaba supervivible para un porcentaje estadísticamente significativo de intentos. El Lord Capitán quería la seguridad de que el Astronomicon seguía ardiendo verdadero más allá de la interferencia ambiental, y quería que se confirmara mediante verificación directa de escucha profunda. La escucha profunda era un rito reservado para condiciones de socorro de emergencia. Requería que el sabio del coro bajara el compromiso perceptual por debajo de la corriente navegable para empujar la consciencia por debajo de la profundidad de trabajo del tránsito warp estándar y probar directamente el sustrato del medio. El procedimiento existía porque en circunstancias raras la señal del Astronomicon podía ser ocluida localmente por densos fenómenos warp mientras persistía en capas de propagación más profundas. Confirmar su presencia allí
significaba confirmar que el barco no había derivado más allá del alcance del emperador. El rito estaba sancionado. Estaba documentado en 17 volúmenes de liturgia procedimental. Requería autorización del oficial de mayor rango del buque y la contrafirma del delegado astropático senior. Ambas habían sido proporcionadas. Sostenía el pergamino en mi mano, el sello del Lord Capitán, presionado en cera roja oscura junto al del delegado en plata. Todo estaba autorizado. Todo era correcto. Inicié el descenso. Las voces del coro proporcionaban la celosía estructural, su armónico combinado actuando como un cable de amarre, mientras extendía mi percepción hacia abajo, a través de la capa activa del warp. La sensación es difícil de articular para quienes no han experimentado la inmersión psíquica. La superficie navegable del warp se siente como el clima experimentado desde dentro. Sistemas de presión emocional, corrientes de sentimiento en bruto, marejadas mareales de hambre y furia que el campo Yelar traduce en estática manejable. Por debajo de esa superficie, la textura cambia. El ruido emocional se amortigua. Las inteligencias depredadoras que enjambran las capas superiores se adelgazan, no porque elijan evitar la profundidad, sino porque su sustancia no puede mantener la coherencia allí. Es como ver las cenizas de una hoguera elevarse desde la llama. A cierta altitud, el calor desaparece y las cenizas simplemente se dispersan. Pasé a través de la capa que se adelgazaba y me encontré en un estrato al que solo había llegado 2 veces antes en 11 años. Ambas veces durante eventos de socorro genuinos, cuando el Astronomicon había sido apantallado localmente por tormentas warp. Ambas veces había encontrado la señal del emperador ardiendo constante bajo la interferencia, un hilo dorado corriendo a través del limo profundo, y me había retirado con el alivio de un hombre que encuentra terreno sólido después de vadear agua de inundación. Esta vez, el hilo dorado estaba allí. El Astronomicon ardía verdadero, exactamente como se esperaba. Podría haberme detenido. Los requisitos del rito estaban cumplidos, la integridad de la señal confirmada. Debería haber comenzado el protocolo de ascenso de inmediato. Pero por debajo de la señal, por debajo de la capa donde incluso la luz del Astronomicon se convertía en un delgado y atenuado hilo de voluntad dirigida, sentí algo más. Quietud. No la quietud de la ausencia, no la calma muerta que sigue al paso de una tormenta. Esta quietud tenía masa, tenía presión. Reposaba bajo el warp navegable de la manera en que la roca madre reposa bajo el suelo, excepto que la roca madre es pasiva, inerte, geológica. Esta presión era paciente, esa es la palabra que mi mente proveyó, y nunca he podido reemplazarla con algo más preciso. Paciente. La quietud esperaba con la compostura absoluta de algo que nunca había necesitado actuar. Completé el ascenso. Desacoplé el conjunto de enfoque. Registré la intensidad de la señal del Astronomicon, su propagación, claridad e índice de interferencia ambiental en el registro operacional del coro. Firmé la entrada con mi designador y la sellé con el cifoglifo astropático. No registré la quietud, no registré la presión. Me dije a mí mismo que era sensación residual, una imagen psíquica posterior producida por una inmersión prolongada por debajo de la profundidad operativa segura. Me dije a mí mismo que la mente crea fantasmas cuando opera más allá de sus parámetros diseñados, tal como el ojo produce luz falsa cuando se presiona. Me dije a mí mismo que esto estaba documentado, era esperado, irrelevante. Durante 23 minutos creí lo que me decía. Entonces el coro completó su cántico de purificación post-rito y salió de la cámara en fila, y me quedé solo con el equipo de monitoreo y la baja vibración de los generadores gelar del barco ciclando a través de las planchas del suelo.
Y en ese silencio lo sentí de nuevo, no a través de la percepción psíquica, no a través de las lentes de enfoque ni la celosía armónica. Lo sentí de la manera en que uno siente la presencia de aguas profundas cuando se para en un muelle de noche, sin ver, sin escuchar, sino sabiendo que bajo la superficie la profundidad continúa mucho más allá de lo que la oscuridad revela. La fractura ya había ocurrido, simplemente aún no había aceptado nombrarla. Mi vida hasta ese punto había sido estructurada alrededor de certezas que no cuestionaba, porque cuestionarlas no servía a ningún propósito funcional y habría introducido inestabilidad en un sistema que exigía precisión absoluta. El warp era caos. Esta era la primera y última verdad de la escolastia sicana, taladrando en cada psíquico sancionado desde el momento en que sus habilidades se manifestaban y los barcos negros venían a recogerlos. El Immaterium era el reflejo de la emoción mortal, un espejo hirviente y chillando de cada miedo, deseo e impulso odioso que las mentes conscientes proyectaban en el tejido de la irrealidad. Sus moradores, las criaturas que los ignorantes llamaban demonios, eran concentraciones de esa emoción reflejada, depredadoras por naturaleza, atraídas por la resonancia psíquica, de la manera en que los carroñeros son atraídos por la carroña. Contra este caos se alzaban dos pilares: la voluntad del emperador, manifestada como el Astronomicon, y las instituciones de la humanidad que canalizaban, contenían y dirigían esa voluntad a través del aparato de la fe y la tecnología. El campo gelar era una oración convertida en física. El tercer ojo del navegante era un milagro forjado genéticamente que percibía la luz del emperador a través de distancias imposibles. El coro astropático era un arma de disciplina psíquica coordinada, volviendo la propia naturaleza del warp contra sí misma al imponer orden armónico sobre la anarquía emocional. Cada elemento de mi existencia reforzaba este marco. La mañana comenzaba con la letanía de la percepción sancionada, una recitación de 7 minutos que establecía los parámetros del compromiso aceptable con el warp. Mis facultades psíquicas eran activadas, calibradas y delimitadas dentro de los límites doctrinalmente aprobados antes de que se me permitiera acercarme a la cámara del coro. La letanía nombraba cada sensación permisible, catalogaba cada profundidad autorizada, describía en detalle meticuloso la textura de la superficie navegable del warp para que cualquier desviación de las condiciones esperadas se registrara inmediatamente como anomalía. La había recitado 11.000 veces. Realizaba mis deberes dentro de esta arquitectura de certeza, y durante 11 años se mantuvo. El warp chillaba, y yo registraba los chillidos. Los Tliellosi, demonios, golpeaban el campo gelar, y yo medía los vectores de impacto y presentaba informes que contribuían a las matrices de evaluación de amenazas del archivo de inteligencia astropática. Las oleadas warp distorsionaban la realidad local, y yo calibraba los protocolos de compensación. El coro cantaba, el navegante dirigía, el campo se mantenía, y la penitencia de Sandrusus continuaba su largo paso por los corredores de locura gestionada. El warp profundo aparecía en los manuales del coro exactamente una vez, una nota al pie en el apéndice del Codex Immaterialis, volumen 9, subsección 34, párrafo 7. Describía un estrato teórico debajo de la superficie activa del warp, un sustrato hipotetizado por los primeros académicos de la escolastia como una posible explicación para ciertos eventos anómalos de pérdida de señal durante la era de la Gran Cruzada. La nota al pie concluía con una única frase: las investigaciones posteriores han declarado esta hipótesis sin relevancia operacional. Había leído esa nota al pie durante mi entrenamiento. No había pensado en ella en 9 años.
Ahora no podía dejar de pensar en ella. En los días posteriores al rito de escucha profunda, mantuve mis deberes con la precisión esperada de mi posición. Registré eventos de fluctuación. Calibré la producción armónica del coro. Asistí a los briefings de integridad de señal 2 veces al día con el delegado senior, el astropático Corvinus, que había servido a bordo de barcos negros más tiempo del que yo había vivido, y cuyos ojos lechosos entretejidos de augéticos no veían nada del mundo material, pero percibían las corrientes del warp con una fidelidad que siempre había envidiado. Corvinus recitaba doctrina como respirar. Cada observación que hacía estaba enmarcada dentro de la arquitectura cosmológica del imperio. La turbulencia warp era el pecado hecho manifiesto. La pérdida de señal era la prueba de los fieles. El contacto demoníaco era la desesperación del enemigo, prueba de su impotencia ante la voluntad del emperador. Escuchaba. Estaba de acuerdo. Contrafirmaba sus informes. No decía nada sobre lo que había sentido debajo de la capa sancionada. La autocensura no era difícil. El aparato de cumplimiento está diseñado para hacer el silencio más fácil que el habla. Cada informe que presentaba pasaba por 3 filtros de revisión doctrinal antes de entrar en el archivo permanente del barco. El lenguaje anómalo, es decir, cualquier terminología no extraída del léxico aprobado de fenómenos warp, activaría el marcado automático y la convocatoria para aclaraciones. El sistema no solo desalentaba la desviación, hacía que el acto mecánico de desviarse fuera más laborioso que la conformidad. Para describir lo que había percibido requeriría inventar terminología. La terminología inventada requeriría justificación. La justificación requeriría revisión teológica. La revisión teológica requeriría convocar un panel asesor que incluía al confesor del barco, al ataché inquisitorial y al delegado astropático senior. Elegí escribir sustrato de señal estable, ninguna anomalía accionable, y continué con mi turno. El coste era pequeño. Una única frase omitida, una única verdad retenida. Me dije a mí mismo que era pragmatismo, que la cohesión operacional demandaba datos limpios, que introducir sensaciones subjetivas en los registros formales contaminaría el récord. Estas no eran mentiras. Eran razones que resultaban alinearse perfectamente con mi deseo de evitar confrontar lo que había sentido. En el día 319, durante un ciclo de monitoreo programado, bajé mi percepción de nuevo. No lo pretendía. El ciclo de monitoreo requería solo un compromiso de profundidad superficial, un barrido rutinario de la capa activa del warp para confirmar la estabilidad del campo gelar y registrar la presión psíquica ambiental. El procedimiento era tan familiar como respirar. Lo había realizado miles de veces. Mis manos descansaban sobre las placas de contacto. Mi conciencia se extendía por la superficie navegable en un abanico calibrado y registré las condiciones esperadas. Turbulencia emocional en rango moderado. Firmas depredadoras a densidad estándar. Eco astronómico dentro de parámetros aceptables. Entonces, mientras completaba el arco terminal del barrido, mi percepción se hundió. No por elección, no por fallo mecánico. Era como si la superficie misma se hubiera adelgazado momentáneamente, como el hielo que flexiona bajo el peso distribuido, y mi conciencia se deslizó a través de una fracción más profunda de lo que se pretendía. La quietud estaba allí. No se había movido. No había cambiado. Esperaba con la misma incomprensible paciencia que había sentido durante el rito de escucha profunda, y en el medio segundo de contacto antes de que tirara mi conciencia de vuelta a la profundidad sancionada, registré un detalle que había pasado por alto antes. La quietud no era uniforme, tenía textura. No la textura emocional caótica de la superficie del warp, sino algo geométrico,
comprimido, como si fuerzas inmensas hubieran sido organizadas en configuraciones estables tan antiguas que el concepto de edad se volvía sin sentido al describirlas. Completé el ciclo de monitoreo. Presenté el informe. Solo lecturas superficiales. Ninguna anomalía. Mis manos temblaban cuando las retiré de las placas de contacto. Las presioné planas contra mis muslos y las mantuve allí hasta que el temblor pasó, contando los segundos por el ritmo del ciclo de los conductos de plasma del barco 3 cubiertas más abajo. A la mañana siguiente, el navegante Primus Augustin Vale colapsó en la cubierta de observación. No estaba presente. Me enteré a través del canal de prioridad encriptado 40 minutos después de que ocurrió, cuando el delegado senior Corvinus me convocó al centro de operaciones astropáticas para un briefing de emergencia. El centro de operaciones era una cámara estrecha enterrada en el núcleo del barco, con sus paredes revestidas de paneles psicoactivos que registraban las condiciones warp ambientales a través de cambios de color. Cuando llegué, los paneles pulsaban un ámbar profundo e inquieto. Corvinus estaba de pie en el atril central, con su bastón aferrado con ambas manos, su expresión ilegible detrás de lentes augéticas y el tejido cicatricial pálido de décadas de vinculación de almas. El navegante Vale estaba muerto. Había estado realizando observación rutinaria del warp, una tarea que había ejecutado sin incidentes durante la mayor parte de 2 siglos, y había sufrido lo que el cirujano jefe del barco clasificó como fallo neurológico agudo. Su tercer ojo, el órgano de percepción del warp único de la Nobilite Navigantus, había cesado su función 7 segundos antes de su muerte biológica. El informe preliminar del cirujano atribuyó el fallo a la exposición prolongada a la interferencia ambiental de la Cicatrix maledictum, lo que el informe no incluía, porque fue transmitido verbalmente en el centro de operaciones y nunca comprometido a registro escrito. Era la última declaración del navegante. El oficial de cubierta que había estado presente la describió a Corvinus, y Corvinus me la transmitió con la cuidadosa tonalidad de un hombre manejando material volátil. El navegante Vale se había vuelto desde la apertura de observación, con su tercer ojo ya nublándose, y había pronunciado 4 palabras antes de que sus piernas fallaran. 4 palabras repetidas por el oficial de cubierta con obvia reticencia y el énfasis específico de alguien que quiere dejar claro que simplemente informa, no interpreta. Sombra debajo de la luz. Corvinus me dijo esto. Luego me dijo que lo olvidara. Sus palabras exactas fueron: la vocalización terminal del navegante era sintomática del colapso neurológico y no tiene valor interpretativo. Afirmarás esto si eres interrogado. Lo afirmé. El ataché inquisitorial llegó en menos de 1 hora. Su nombre era Darbo. No portaba insignias de rango visibles y vestía el abrigo gris liso de un funcionario menor del administratum. Pero todos los oficiales a bordo de la penitencia sabían lo que era, porque cada barco negro llevaba uno, y su presencia era un secreto a voces, mantenido a través de la ficción cortés del anonimato burocrático. Darbo selló la cubierta de observación, recogió el informe del cirujano, entrevistó al oficial de cubierta y emitió una instrucción permanente de que cualquier discusión adicional sobre la muerte del navegante Vale se limitaría al hallazgo médico oficial. Fui convocado a los aposentos de Darbo a la mañana siguiente. La habitación era pequeña, austera y dominada por un escritorio cubierto de tabletas de datos. Me ofreció RICAF. Decliné. Me pidió que confirmara que ninguna firma warp anómala había sido registrada durante el período que rodeaba el colapso del navegante Vale. Lo confirmé porque era técnicamente verdadero. Mi equipo de monitoreo no había registrado nada anormal a profundidad sancionada. Me pidió que firmara una atestación formal a tal efecto. Una única hoja de pergamino,
preimpresa con lenguaje estandarizado, declarando que los instrumentos del coro astropático no habían detectado ninguna evidencia de actividad demoníaca, brecha warp o fenómenos psíquicos anómalos en conexión con el incidente. Firmé. Mi estilo se movió por el pergamino con la presión firme del cumplimiento practicado, y mientras la tinta se secaba, comprendí que había hecho algo más consecuente que omitir un detalle de un registro de monitoreo. Había vinculado formalmente mi nombre y autoridad a una narrativa que sabía que era incompleta. El navegante no había muerto por exposición prolongada al rift. Había visto algo desde abajo. Su tercer ojo no había ardido por exceso de entrada. Había sido ocluido, cubierto, cerrado desde abajo, exactamente como había dicho, por algo que ascendía desde una profundidad que el registro oficial no reconocía. Lo sabía porque yo mismo había tocado esa profundidad. Lo sabía porque la quietud que había sentido era precisamente el tipo de fenómeno que podría interactuar con la vista warp de un navegante sin dejar ninguna firma detectable por los instrumentos estándar. No era demoníaco, no era caótico, no se registraba en ninguna escala que el Imperio poseyera para medir la amenaza warp, porque cada escala que el Imperio poseía estaba calibrada para la superficie del warp. Esto no era la superficie, y yo acababa de firmar un documento declarando que no existía. Los días que siguieron se comprimieron en una rutina que se sentía cada vez más como una actuación. Recitaba la letanía de la percepción sancionada cada mañana y escuchaba las palabras como sonidos en lugar de significados. Calibraba la producción armónica del coro y monitoreaba la superficie navegable y presentaba informes que describían un warp que ya no creía que fuera la totalidad de lo que nos rodeaba. El coro cantaba. La navegante de reemplazo, una mujer más joven de la misma casa noble, tomaba su posición en la apertura de observación con la postura rígida de alguien determinado a demostrar que el puesto no estaba maldito. El campo yelar ciclaba firmemente. La penitencia de Sandrusus continuaba su paso por el carril de sombra del rift. En el día 329, el warp atacó. El asalto llegó sin la acumulación gradual de presión que típicamente precedía a una incursión demoníaca. Un momento, las lecturas ambientales se mantenían dentro de los parámetros normales. Al siguiente, los paneles psicoactivos en el centro de operaciones destellaron un carmesí violento y saturado que solo había visto 2 veces en mi carrera, y el casco del barco comenzó a resonar. El sonido no era metálico, era orgánico, un lamento que resonaba a través de la superestructura como si el propio buque se hubiera convertido en un diapasón golpeado por algo vasto. La producción del campo yelar aumentó mientras compensaba la presión externa. Las alarmas se activaron en todas las cubiertas. El coro, entrenado para esta eventualidad desde su formación más temprana, cambió inmediatamente del armónico estándar a configuración de combate, con sus voces bloqueadas en el patrón agresivo y disonante, diseñado para interrumpir la coherencia demoníaca. Tomé mi posición en el conjunto de enfoque y extendí la percepción a la profundidad de combate sancionada, que permitía una mayor consciencia lateral a costa de una sensibilidad vertical reducida. La superficie del warp, fuera del límite del campo gelar, estaba viva con formas depredadoras. Podía sentirlas presionando contra la barrera, docenas de entidades semicoherentes atraídas por la firma psíquica del barco. Su hambre un peso palpable contra mis sentidos extendidos. Amenaza estándar, amenaza manejable. El campo se mantenía. El armónico de combate del coro destrozaba las manifestaciones más débiles antes de que pudieran consolidarse. Entonces lo sentí de nuevo. No las entidades, no el caos chillante de la superficie. Abajo, la quietud. Pero esta vez no estaba meramente presente. Estaba activa.
Activa no es del todo correcto. No se movía de la manera en que se movían las entidades de la superficie, con dirección, hambre y propósito. Se desplazó de la manera en que una falla geológica se desplaza, no porque tenga intención de hacerlo, sino porque la presión acumulada alcanza un umbral que la física no puede negar. Algo en la profundidad se ajustó, y el efecto en la superficie fue inmediato. Las entidades demoníacas dejaron de presionar contra el campo Yelar. Dejaron de hacerlo porque ya no estaban allí. Observé a través de la percepción extendida cómo las formas depredadoras que habían estado golpeando la barrera del barco eran atraídas hacia abajo, no repelidas, no destruidas, sino atraídas, como si la superficie que ocupaban hubiera desarrollado repentinamente un gradiente que su sustancia no podía resistir. Se deshilacharon mientras descendían, su coherencia desgarrándose como tela atrapada en maquinaria, sus firmas emocionales disipándose en algo que no podía seguir, porque pasaba por debajo de mi rango de percepción sancionado. El campo Yelar parpadeó, no por brecha, no por impacto, sino por interferencia de resonancia. El campo estaba calibrado para contrarrestar la presión de la capa activa del warp. La atracción desde abajo creó un desajuste armónico que los emisores del campo no habían sido diseñados para compensar. Durante 3 segundos, la producción del campo oscilaba salvajemente, y sentí el warp en bruto rozar el casco del barco sin mediación. Luego la oscilación se corrigió. El campo se estabilizó. Las entidades de la superficie habían desaparecido, atraídas hacia la profundidad. Las lecturas ambientales cayeron a niveles que nunca había visto durante una traslación a mitad del rift, más limpias que las lecturas de proximidad en el espacio real, como si el warp a nuestro alrededor hubiera sido fregado. El coro se detuvo por reflejo. 17 voces se pararon simultáneamente, no porque hubieran recibido una orden, sino porque el armónico de combate no tenía nada más que combatir. Podía sentir su confusión a través de la celosía residual, una disonancia colectiva que sabía a cobre y piedra fría. La señal de todo despejado sonó 9 minutos después. La voz del Lord Capitán en el box del barco portaba la satisfacción mesurada de un comandante cuyo buque había capoteado una tormenta. Felicitó a la tripulación. Alabó la protección del emperador. Instruyó a todos los departamentos a presentar informes posteriores al combate dentro de la ventana estándar de 4 horas. Presenté el mío. Asalto demoníaco de intensidad moderada. Duración 8 minutos. Terminado por la estabilización del campo Yelar y el armónico de combate del coro. Sin brecha, sin bajas, sin anomalías. El barco sobrevivió sin daños. Demasiado sin daños. Esa frase entró en mi mente y no pudo salir. Los compromisos warp de esa intensidad siempre dejaban marcas. Los indicadores de tensión del casco deberían haber mostrado microfracturas en el revestimiento adyacente al campo. El residuo psíquico debería haber contaminado los compartimentos exteriores, requiriendo ciclos de purificación. Al menos 1 o 2 de los miembros más débiles del coro deberían haber informado de reacciones sintomáticas de retroceso, hemorragias nasales y migrañas, y perturbaciones perceptivas menores que eran el coste normal del despliegue del armónico de combate. Nada. Mamparos limpios, instrumentos limpios, mentes limpias, como si el ataque nunca hubiera progresado lo suficiente para dejar evidencia, porque algo más había intervenido antes de que el daño pudiera acumularse. No dije nada, pero esa noche, en el estrecho catre de mis aposentos con las luces apagadas y las planchas del suelo zumbando su interminable monotonía debajo de mí, tomé una decisión que entendí incluso entonces como irreversible. Bajaría mi percepción durante el siguiente ciclo de monitoreo, deliberadamente, más allá del límite sancionado,
y la mantendría allí el tiempo suficiente para observar adecuadamente lo que existía abajo. Esto no era curiosidad. La curiosidad implica un interés intelectual distante en el descubrimiento. Lo que sentía era la presión moledora e inevitable de un hombre que ha visto agua subir bajo una puerta sellada y sabe que no mirar no detendrá la inundación. La profundidad existía. Interactuaba con la superficie del warp de maneras que afectaban a mi barco, a mi coro y a mi realidad operacional. Ignorarla no era cautela, era el tipo específico de ignorancia que mata a la gente mientras se felicitan a sí mismos por seguir el procedimiento. Me dije esto a mí mismo. Me dije a mí mismo que era necesidad operacional. También era transgresión, y lo sabía. El siguiente ciclo de monitoreo programado caía en el día 331. Me preparé con meticuloso cuidado, llegando a la cámara del coro una hora antes de que comenzara el ciclo, para inspeccionar el conjunto de enfoque personalmente. La cámara estaba vacía a esa hora. El coro aún no se había reunido para sus devociones preciclo. La sala era hexagonal, 15 metros de lado, con un techo abovedado que desaparecía en la sombra por encima del alcance de las tiras bioluminiscentes incrustadas en las paredes. El conjunto de enfoque dominaba el centro, una compleja disposición de cristales psicoconductores montados en una armadura de latón que podía ajustarse para dirigir y concentrar la percepción de un sabio como una lente enfoca la luz. Alrededor del conjunto, 17 estaciones de arrodillarse estaban dispuestas en círculo, cada una equipada con placas de resonancia armónica que amplificaban la producción del miembro individual del coro hacia la celosía colectiva. Ajusté el eje vertical del conjunto de enfoque en 2 grados. Un pequeño cambio. Desplazaba el rango de percepción óptimo del conjunto fractalmente más bajo, suficiente para extender mi consciencia sin requerir esfuerzo consciente, que pudiera registrarse como anómalo para los miembros del coro que monitoreaban la estabilidad de la celosía. Era el tipo de modificación técnica que caía dentro de mi autoridad como sabio del coro, un ajuste de calibración que no requería contrafirma y no generaba ninguna entrada de registro automática. El coro se reunió, las devociones preciclo fueron recitadas, el ciclo de monitoreo comenzó. Descendí. La superficie navegable se separó alrededor de mi consciencia con su familiar textura de emoción chillante y hambre depredadora, y me hundí por debajo de ella tan suavemente como una línea lastrada se hunde en el agua. La zona de transición entre la superficie y los estratos más profundos se sentía diferente esta vez, más delgada, como si el contacto repetido hubiera desgastado el límite de la manera en que un camino desgasta la maleza. Pasé a través de la capa que se adelgazaba donde fallaba la coherencia demoníaca y hacia la quietud debajo. Una fluctuación en el ritmo del ciclo de monitoreo comprimió mi ventana de decisión. El armónico del coro cambió cuando uno de los miembros junior ajustó su placa de resonancia y la ola resultante a través de la celosía creó una apertura momentánea de mi apertura perceptual. Tenía segundos. Si me retiraba, la apertura se cerraría y el ciclo continuaría normalmente. Si empujaba más profundo, estaría operando más allá de cualquier parámetro recuperable. Empujé. El warp profundo se abrió debajo de mí, como un aliento retenido finalmente liberado. No estaba vacío, no estaba oscuro, porque la oscuridad es una condición de la ausencia de luz, y la luz no era un concepto relevante a esta profundidad. No estaba silencioso, porque el silencio se define por el potencial del sonido, y la dimensión que ahora percibía operaba en registros que hacían irrelevante el concepto de vibración. Lo que era, con una claridad que se grabó en mi comprensión como una marca en carne, era estructurado.
Presiones geométricas inmensas, dispuestas en configuraciones tan antiguas que el warp chillante en la superficie, sus dioses y demonios y guerras de 10.000 años, se registraban como nada más que espuma en la superficie de un océano cuyo fondo no podía percibir. Las estructuras no eran estáticas, mantenían tensión, de la manera en que un puente colgante mantiene tensión, cada elemento bajo carga, cada fuerza equilibrada contra su opuesto, en un estado de equilibrio que predataba la existencia de las especies cuyas emociones habían formado la superficie turbulenta de arriba. Y las estructuras eran indiferentes. No quiero decir que eligieran la indiferencia. No quiero decir que habían decidido que los fenómenos de la superficie del warp, o el universo material más allá de él, eran indignos de atención. Quiero decir que el concepto de atención no aplicaba. El warp profundo no notaba a los poderes ruinosos de la misma manera que el fondo del océano no nota el viento. El diferencial de escala era absoluto. Los dioses chillones eran el clima. El Astronomicon era una vela. Y debajo de todo lo que la humanidad había temido alguna vez, combatido, adorado o sobre lo que había muerto gritando en el Immaterium, esta vasta y paciente arquitectura continuaba su incomprensible existencia en total y estructural silencio. La luz del emperador no la alcanzaba, no porque fuera bloqueada, no porque fuera consumida. La luz simplemente no aplicaba. Era una señal, transmitida en un medio que esta profundidad no compartía. El Astronomicon ardía en la capa activa del warp, como una antorcha arde en el aire, y el warp profundo existía en un sustrato donde el fuego no tenía significado. Permanecí en contacto durante 11 segundos. Podrían haber sido 11 años. El tiempo se comportaba diferente allí. No distorsionado, como la superficie del warp distorsiona el tiempo a través de la interferencia emocional. Irrelevante. El tiempo era una propiedad de sistemas que cambiaban, y el warp profundo no mostraba evidencia de cambio en ninguna escala que yo pudiera percibir. Las estructuras, sentía, habían alcanzado un estado de equilibrio que hacía el concepto de duración sin sentido. No persistían a través del tiempo. Existían en una condición donde el tiempo no era una dimensión relevante. Me retiré. El ascenso se sintió como liberarse de la gravedad, no porque la profundidad resistiera, sino porque mi propia percepción había comenzado a aclimatarse a su presión y regresar al caos chillante superficial del warp navegable se sentía como emerger de aguas profundas hacia una tormenta de viento. El contraste era físicamente doloroso. Jadeé audiblemente, y el miembro del coro más cercano se volvió hacia mí con un ceño de preocupación que alejé con un gesto que esperé pareciera controlado. Mis manos temblaban de nuevo. Esta vez el temblor no se detuvo cuando las presioné contra mis muslos. Migró a mis antebrazos, luego a mis hombros, luego se asentó en una vibración baja y persistente en los músculos de mi mandíbula que hacía que mis dientes chocaran juntos a intervalos irregulares. Una respuesta física al contacto psíquico que excedía la tolerancia diseñada de mi cuerpo. Completé el ciclo de monitoreo. Presenté el informe. Solo lecturas superficiales. Ninguna anomalía. En mis aposentos después, me senté en el borde de mi catre y miré la pared de metal desnuda e intenté reconciliar lo que había percibido con el marco doctrinal que había dado forma y propósito a mi vida. El warp era caos. El warp era un reflejo de la emoción mortal. Los peligros del warp eran reflejos de los pecados de la humanidad y podían ser combatidos a través de la pureza, la fe y la voluntad divina del emperador. El warp profundo no era nada de esto. No era caos. Estaba estructurado más allá de cualquier arquitectura que el imperio hubiera concebido jamás. No era un reflejo de nada humano,
porque había existido antes de la humanidad y existiría después de la humanidad, con la misma incomprensible paciencia que mostraba ahora. No era peligroso de ninguna manera para la que las defensas del imperio estuvieran diseñadas, porque no era hostil. La hostilidad requiere compromiso. El warp profundo estaba desenganchado de todo lo que había por encima de él, con una completitud que hacía irrelevante el concepto de amenaza. Los poderes ruinosos, los 4 grandes enemigos de la humanidad, los horrores cósmicos que habían consumido civilizaciones y condenado mundos y conducido a especies enteras a la extinción durante milenios de guerra sobrenatural, eran fenómenos de superficie, eran la espuma, rugían y devoraban y corrompían, y debajo de ellos el warp profundo continuaba como siempre había hecho, sin cambios, sin perturbarse, sin importarle. Los demonios que había pasado 11 años monitoreando, midiendo y defendiendo, no eran el horror más profundo del Immaterium, eran el más superficial. El temblor en mi mandíbula persistió durante 3 días. En el segundo día noté que los instrumentos de monitoreo del coro habían registrado una alteración sutil en mi firma psíquica, un cambio en la frecuencia de línea base que identificaba mi resonancia individual dentro de la celosía colectiva. El cambio era menor, dentro de parámetros de varianza aceptables, pero lo noté con distancia clínica porque entendía su causa. El contacto prolongado con el warp profundo había alterado la manera en que mis facultades psíquicas se conectaban con el Immaterium. El cambio era como la diferencia entre un ojo que solo ha visto la luz del día y un ojo que ha percibido la oscuridad total. La pupila no vuelve a contraerse completamente. No podía revertir a las limitaciones perceptivas anteriores. La profundidad era ahora una característica permanente de mi conciencia, una presión que podía sentir en la periferia de cada ciclo de monitoreo, cada letanía, cada momento de compromiso psíquico. Era como saber que el suelo debajo de mis pies no era terreno sólido, sino una plataforma suspendida sobre un abismo. La plataforma se mantenía, mis deberes continuaban, pero el conocimiento de lo que esperaba abajo cambiaba el significado de cada paso. En el día 336, la astropática tercia Maren Solke, miembro junior del coro que había servido a bordo de la penitencia durante 2 años, intentó un descenso no autorizado. No sé cómo lo supo. No sé si sintió la alteración en mi firma psíquica y rastreó su causa, o si había percibido de manera independiente la profundidad durante el asalto warp y sacado sus propias conclusiones, o si algún otro factor la había llevado a intentar lo que intentó. La conocía solo como una joven mujer competente y silenciosa con la particular rigidez de porte que caracterizaba a los psíquicos que habían sido vinculados de almas tarde y llevaban las cicatrices de esa tardanza en su postura. Realizó el descenso durante una sesión de calibración no supervisada, usando una lente de enfoque secundaria que había ajustado sin mi conocimiento. Los instrumentos de monitoreo del coro registraron su firma psíquica, cayendo por debajo de la profundidad sancionada, 14 minutos pasada la 4ª hora, y para cuando llegué a la cámara del coro, estaba sentada en su estación con las manos descansando sobre su placa de resonancia, con sus ojos abiertos y su boca ligeramente entreabierta, y su presencia psíquica había desaparecido. Respiraba. Su pulso era constante. Sus pupilas respondían a la luz. Cada indicador fisiológico sugería un ser humano sano y funcional. Pero cuando extendí mi percepción hacia ella, no encontré nada. No la ausencia en blanco de una nula o el vacío distorsionado de un paria. Algo peor. Un recipiente vacío. El espacio donde debería haber existido su resonancia psíquica, el armónico fundamental que la identificaba como un ser consciente con un alma,
Contenía únicamente silencio. Los adeptos médicos la examinaron. No encontraron corrupción, ni contaminación warp, ni firma demoníaca, ni daño neurológico, ni evidencia de depredación psíquica tal como el Imperio entendía el término. Su cuerpo funcionaba. Su mente procesaba la entrada sensorial y generaba respuestas motoras apropiadas. Podía caminar cuando se la dirigía. Podía comer cuando se la alimentaba. Podía sentarse cuando se la colocaba en una silla. No podía orar. No podía proyectar. No podía percibir. No podía ser percibida. Era un cuerpo con el mínimo absoluto de fuerza animadora requerida para sostener la función biológica y nada más. Me senté con ella en la sala de aislamiento mientras los adeptos médicos completaban su evaluación. Miraba la pared frente a su catre con una expresión que no era vacante. La vacancia implica un espacio que alguna vez estuvo lleno, sino asentada, como si hubiera llegado a una condición que no requería más ajuste. Habló una vez. Su voz era plana, sin inflexión, despojada de los armónicos psíquicos sutiles que coloreaban cada palabra que pronunciaba un psíquico. Dijo: «No nos odia». Le pregunté qué quería decir. No respondió. No volvió a hablar. Ordené que la sedaran y confinaran a la sala de aislamiento bajo supervisión médica. Presenté el informe del incidente usando la clasificación estandarizada para anomalía de depredación warp, que era la categoría disponible más cercana a lo que había ocurrido en realidad, y tenía la ventaja significativa de no requerirme describir lo que creía que había ocurrido en realidad. Lo que creía era esto: había descendido a la profundidad, y la profundidad no había atacado su mente. No la había quemado, no la había corrompido, simplemente la había hecho irrelevante. Su resonancia psíquica, la sustancia de la interacción del alma con el Immaterium, había encontrado un estrato donde esa resonancia no tenía significado y se había disipado, no consumida, no suprimida, sino vuelto sin sentido, como una voz hablando en un vacío, no silenciada por la fuerza, sino borrada por la ausencia de un medio a través del cual el sonido pudiera viajar. El warp profundo no destruía lo que entraba en él, lo contextualizaba hacia la insignificancia. No dormí esa noche. Mis aposentos se sentían más pequeños de lo que eran, el techo más bajo, las paredes más cercanas, y entendí que esto no era físico sino perceptual. La consecuencia de saber que las dimensiones materiales que habitaba eran en sí mismas un fenómeno de superficie, descansando sobre algo vastamente, incomprensiblemente más profundo. La migraña que había comenzado durante mi propio descenso no había remitido. Vivía detrás de mis ojos como un segundo pulso, y mis manos mantenían su temblor a una frecuencia demasiado sutil para ver pero persistente suficiente para sentir cuando presionaba las yemas de los dedos juntas. En los días que siguieron al vaciamiento de Maren Solke, la cohesión del coro se deterioró, no dramáticamente, no de maneras que activarían una intervención formal, pero podía sentirlo en la celosía durante los ciclos de monitoreo, una disonancia sutil que sabía a plata empañada. A los otros miembros del coro no se les habían dado los detalles de la condición de Solke, pero sabían que se había ido, y sabían que la clasificación oficial no satisfacía. Los psíquicos son sensibles a la tensión no dicha. Colorea el aire como la humedad. Podría haberlo abordado. Los deberes de un sabio del coro incluyen mantener la estabilidad psicológica del coro durante traslaciones prolongadas. Podría haber convocado una sesión de tranquilidad doctrinal, traído al confesor del barco, reforzado el catecismo que explicaba la depredación warp como el grasping impotente del enemigo contra los fieles del emperador. Elegí no hacerlo, porque cada palabra de ese catecismo ahora resonaba hueca en mi propia percepción,
y no confiaba en mí mismo para recitar el consuelo en el que ya no creía. En cambio, aumenté la frecuencia del ciclo de monitoreo y presenté el papeleo requerido, justificando el cambio como una respuesta de precaución al evento de depredación. El procedimiento sustituyó a la fe. Era, descubrí, un reemplazo notablemente efectivo. El coro respondía al aumento de la estructura de la manera en que los soldados responden al entrenamiento cuando decae la moral, obteniendo estabilidad de la acción en lugar de la creencia. El attaché d'Arbaud comenzó a aparecer en mis briefings. No se anunció, no solicitó asistencia. Simplemente se materializaba en la parte posterior del centro de operaciones durante la revisión de integridad de señal matutina, con su abrigo gris mezclándose con las paredes de metal, con su expresión de atención cortés. La primera vez supuse que estaba relacionado con el incidente de Solke. La segunda vez me di cuenta de que era más amplio que eso. Estaba leyendo mis informes, no las entradas formales en el archivo del barco. Esas pasaban por 3 capas de revisión doctrinal y no contenían nada que atrajera atención. Estaba leyendo los flujos de datos sin procesar de los instrumentos de monitoreo del coro, los números no procesados que precedían mis resúmenes interpretativos. Estaba mirando la brecha entre lo que los instrumentos registraban y lo que mis informes describían. La brecha era pequeña, pero existía porque había estado modulando inconscientemente mis informes para excluir lecturas que se originaban de profundidades de percepción en las que no había estado operando oficialmente. Los datos sin procesar mostraban fluctuaciones que mis resúmenes no explicaban, discrepancias menores que un auditor promedio descartaría como deriva de calibración, pero que un analista inquisitorial reconocería como evidencia de parámetros operacionales no autorizados. La vigilancia reemplazó a la rutina. Comencé a notar cosas, tabletas de datos en mi escritorio reposicionadas por milímetros. Mis registros personales accedidos con marcas de tiempo que mostraban entradas en horas en que había estado dormido. El adeptus médico asignado a mi revisión fisiológica trimestral, pasando 40 minutos en un procedimiento que normalmente tomaba 15, con particular atención a las matrices de respuesta neurológica que revelarían un contacto sostenido con el warp profundo. Alteré mi redacción de informes. Eliminé cualquier terminología que pudiera interpretarse como referencia a fenómenos subsuperficiales. Reemplacé profundidad con densidad. Reemplacé debajo con periférico. Reemplacé quietud con zona nula de interferencia. El lenguaje del ocultamiento se convirtió en una segunda fluidez, practicado con la misma precisión que aplicaba a la letanía de la percepción sancionada. Estaba codificando la autocensura en hábito profesional, y entendía que esto era exactamente lo que el sistema requería. No verdad, no precisión, cumplimiento. El imperio no necesitaba que sus instrumentos percibieran la realidad, necesitaba que percibieran la doctrina. El warp volvió a surgir en el día 341, más pequeño que el primer asalto. El coro cambió a configuración de combate con eficiencia practicada, y tomé mi posición en el conjunto de enfoque, y extendí la percepción a la profundidad de combate. Las entidades demoníacas llegaron. Golpearon el campo yelar con el hambre sin mente que caracterizaba a los depredadores warp menores, manifestaciones semicoherentes de exceso emocional que los circuitos bendecidos del campo interrumpían al contacto. El coro cantó su armónico de combate disonante. Las entidades se destrozaron. Luego llegaron las más profundas, más coherentes, más intencionales, presionando contra el campo con malicia coordinada que sugería una inteligencia directora detrás del enjambre. La producción del campo gelar aumentó. El coro se esforzó. Sentí la celosía flexionarse bajo la carga. Sentí las voces individuales dentro de ella vacilar mientras se acumulaba la fatiga. Y luego,
como antes, la atracción vino desde abajo. Las entidades coherentes resistieron más que las menores. Las observé a través de la percepción extendida, mientras luchaban contra el gradiente descendente, con sus formas estirándose, distorsionándose, fragmentándose mientras algo debajo de la superficie las atraía. Una de las entidades más grandes, una cosa de rabia fundida y hambre espinosa que había estado presionando contra el campo con suficiente fuerza para hacer gemir las planchas del casco, se deshizo en el espacio de 6 segundos. Su sustancia se deshilachó de abajo hacia arriba, atraída hacia abajo en filamentos de materia psíquica que se disipaba, adelgazándose y desapareciendo por debajo del rango de mi percepción. El campo parpadeó de nuevo, la misma interferencia de resonancia, el mismo desajuste armónico entre la producción calibrada del campo y la atracción de la profundidad. Esta vez duró 5 segundos, y durante esos 5 segundos el warp en bruto presionó contra el casco y sentí el caos chillante de la capa superficial directamente, sin mediación, y se sintió superficial. Esa era la palabra. Superficial. El warp de la superficie, el hirviente océano de locura que había definido la relación de la humanidad con el Immaterium desde antes de la ascensión del emperador, se sentía como un charco, una delgada y ruidosa película de turbulencia estirada sobre algo tan profundo que la turbulencia se volvía irrelevante por comparación. No alerté al mando. Observé cómo las entidades demoníacas desaparecían en la profundidad y no dije nada. Porque ¿qué habría dicho? ¿Que el barco había sido salvado por algo que no estaba autorizado a percibir? ¿Que la supervivencia del campo Yelar se debía no a su propia integridad, sino a una intervención de un estrato que el marco cosmológico completo del imperio negaba? ¿Que los horrores chillantes del warp estaban en ese mismo momento, siendo tragados por algo que los trataba con la misma indiferencia que mostraban hacia los insectos que infestaban las cubiertas inferiores del barco? No dije nada. La señal de todo despejado sonó. Los informes fueron presentados. Otro combate sobrevivido. Otra oración de agradecimiento, ofrecida al emperador, cuya luz ahora entendía no se extendía al nivel donde se había originado la protección real. Al elegir el silencio, me había vuelto cómplice en la clasificación errónea institucional del imperio de los eventos que había presenciado directamente. No era omisión pasiva, era participación activa en el mantenimiento de un falso marco cosmológico. Lo entendía, lo aceptaba, porque la alternativa, informar lo que sabía, no iluminaría, destruiría. La doctrina de que el warp es caos, que sus peligros son reflejos del pecado humano, que la fe y la voluntad del emperador son armadura suficiente contra los horrores del Immaterium. Esta doctrina era la pared de carga de la arquitectura espiritual del imperio. Eliminarla y la estructura colapsa. El warp profundo no podía ser combatido con fe. No podía ser navegado con el Astronomicon. No podía ser contenido por los campos Gellar. Existía fuera de cada parámetro que el imperio usaba para definir, medir y combatir los peligros del warp. Reconocerlo era reconocer que la guerra de 10.000 años de la humanidad contra el caos era una guerra librada en una superficie, y que la superficie era la capa menos significativa del campo de batalla. Estaba protegiendo al imperio de una verdad que no podía sobrevivir. Me dije esto, y era verdad, y también era la justificación más conveniente posible para la cobardía. En el día 345 hice mi descenso final. No ajusté el conjunto de enfoque. No esperé un ciclo de monitoreo. Entré en la cámara del coro durante el período de descanso del tercer turno, cuando la sala estaba vacía y los instrumentos estaban en modo de espera, y me senté en mi estación y puse mis manos sobre las placas de contacto y bajé mi percepción sin amarre.
sin celosía, sin el armónico del coro para servir de ancla. Descendí a través de la superficie navegable, a través de la capa que se adelgazaba, a través de la zona tranquila donde fallaba la coherencia demoníaca, hacia el sustrato. Fui más profundo de lo que había ido antes. Fui más profundo de lo que había creído posible. Las estructuras geométricas que previamente había percibido en el borde de la comprensión ahora me rodeaban, arriba y abajo y a cada lado. Configuraciones de fuerza comprimida dispuestas en patrones que mi mente no podía procesar como formas pero reconocía como arquitectura. No construida, no edificada, existente, de la manera en que las matemáticas existen, no porque alguien las haya creado, sino porque sus relaciones son inherentes en la estructura de la propia lógica. El warp profundo no era un lugar debajo del warp, era el fundamento de él. La superficie chillante y caótica no era la verdadera naturaleza del warp, más de lo que las olas son la verdadera naturaleza del océano. Las olas son lo que sucede cuando la energía perturba una superficie. La verdadera naturaleza del océano es la profundidad, la presión y el silencio, y continúa con o sin olas, indiferente a las tormentas que rugen por encima. Los dioses del caos, los poderes ruinosos, los grandes enemigos de la humanidad, eran tormentas, eran patrones de perturbación en la capa superficial del warp, generados por la producción emocional de especies conscientes durante millones de años. Eran reales, eran peligrosos. También eran, en el contexto del warp profundo, inimaginablemente superficiales. Rugían y planeaban y guerreaban y devoraban, y el fundamento debajo de ellos no registraba su existencia. La luz del emperador ardía en la capa superior como una señal de fuego en un acantilado sobre el mar. Alcanzaba a quienes se encontraban en la superficie, guiaba a quienes navegaban las olas. No penetraba el agua, no podía. El Astronomicon estaba transmitido en un medio que el warp profundo no compartía, como una señal de radio transmitida hacia la piedra. Permanecí en la profundidad durante una duración que no podía medir. El tiempo había perdido aplicación. Las estructuras a mi alrededor existían en un estado que predataba la secuencia temporal, una condición de equilibrio tan fundamental que el concepto de cambio no tenía cabida. Si estas estructuras tenían un origen, precedía al universo. Si tenían un propósito, se expresaba en dimensiones a las que no podía acceder. Esperaban, pero esperar implica anticipación, y la anticipación implica un estado futuro, y el warp profundo no mostraba evidencia de operar en un marco temporal donde los estados futuros fueran distintos de los estados presentes. Era más antiguo que los dioses. Uso esa frase porque es la aproximación más cercana que mi mente podía producir, pero es inexacta. Los dioses eran recientes. Los dioses eran jóvenes. Los dioses eran el producto de un conjunto específico de condiciones, especies conscientes generando producción emocional hacia un medio reactivo, y habían surgido y eventualmente caerían cuando esas condiciones cambiaran. El warp profundo no era más antiguo que los dioses de la manera en que una montaña es más antigua que una ciudad. Era más antiguo de la manera en que la roca madre es más antigua que el clima. Existía en una categoría que hacía la comparación sin sentido, y no notaba a los dioses, y no notaba al emperador, y no me notaba a mí. Esa fue la revelación final, la que fracturó algo dentro de mí que nunca he podido reparar. Colgué en el inmenso y estructurado silencio del warp profundo, un único punto consciente de consciencia psíquica, rodeado por geometrías comprimidas de incomprensible antigüedad, y no era percibido, no ignorado, no considerado indigno de atención, simplemente no percibido.
de la manera en que una bacteria en el fondo del océano no es percibida por la placa tectónica sobre la que descansa. No porque la placa sea hostil, no porque la placa sea misericordiosa, porque el diferencial de escala hace inaplicable el concepto de percepción. Yo era irrelevante, la humanidad era irrelevante, los dioses chillones, la guerra eterna, el emperador en su trono dorado conteniendo la oscuridad con 10.000 años de agonía. Todo ello ocurría en una superficie que el warp profundo no registraba. Éramos ruido, delgado, temporal, ruido petulante, rugiendo sobre un abismo que continuaría en perfecto silencio estructural mucho después de que la última mente consciente hubiera parpadeado y se hubiera apagado. Ascendí. El regreso a la superficie navegable se sentía como nacer hacia un grito. El caos del warp se estrellaba sobre mi percepción con su familiar furia, y lo acogí porque la furia al menos reconocía mi existencia. Los demonios que nadaban en las mareas superiores eran horribles, pero me veían. Tenían hambre de mí, me odiaban con una pasión que era, a su manera, una forma de reconocimiento. El warp profundo no ofrecía tal reconocimiento, no ofrecían nada. Ese era su horror. En los días que siguieron, intenté encontrar precedentes. La penitencia de Sandrusus, como barco negro del Adeptus Astra telepática, llevaba un extenso archivo de registros astropáticos y de navegación que abarcaban siglos de tránsito warp. El archivo estaba alojado en una bóveda sellada a mitad del barco, accesible solo para el personal astropático autorizado. Y yo tenía las autorizaciones necesarias para acceder a sus contenidos con fines operacionales. Pasé cada hora fuera de servicio en el archivo durante 7 días consecutivos. Los registros estaban almacenados en matrices de cristal de datos organizadas por fecha, buque y ruta de tránsito. Cientos de miles de entradas individuales que cubrían siglos de viaje a través del Immaterium. No estaba buscando el warp profundo por nombre, porque el warp profundo no tenía nombre en el léxico oficial del Imperio. Estaba buscando los síntomas de su existencia: pérdida de señal inexplicable, informes anómalos de navegantes, eventos en blanco astropáticos y perturbaciones de resonancia del campo gelar que no se correlacionaban con actividad demoníaca. Los encontré, no 1 o 2, cientos, dispersos a través de siglos, registrados por diferentes manos en diferentes buques en diferentes sectores, cada uno individualmente demasiado menor para atraer atención, y colectivamente formando un patrón tan claro que su invisibilidad solo podía ser institucional. Buques perdidos sin brecha warp, con sus campos quelar intactos, sus tripulaciones simplemente desaparecidas, clasificadas como error de navegación, astropáticos vaciados, sus almas vaciadas sin corrupción, clasificados como depredación warp, de tipo desconocido, navegantes informando de sombra profunda u oclusión ascendente o corrientes del fondo antes de ser ejecutados por inestabilidad o retirados por degradación psicológica. Perturbaciones del campo gelar, originándose desde debajo de la capa activa, clasificadas como deriva de calibración o retroalimentación de resonancia. Cada incidente había sido individualmente explicado, cada explicación era plausible dentro de la doctrina, y cada explicación era incorrecta. La respuesta institucional era consistente a través de siglos y sectores. Cuando un evento no podía ser atribuido a actividad demoníaca, turbulencia warp o error humano, era reclasificado en la categoría disponible más cercana. La categoría no necesitaba ser precisa, necesitaba ser doctrinalmente conforme. Un navegante que informaba de algo debajo de la corriente no era investigado por la naturaleza de ese algo, era evaluado por su estabilidad psicológica, y cuando se encontraba deficiente, retirado del servicio.
Un astropático que emergía del tránsito con percepción disminuida no era examinado por la causa de esa disminución. Era clasificado como dañado por el warp y reasignado a trabajo de señal menor. La burocracia no suprimió el warp profundo mediante la conspiración, lo suprimió mediante la categorización. Cada observación que no encajaba en el marco cosmológico del imperio fue traducida a un lenguaje que sí encajaba, y la traducción borró el significado de la observación tan seguramente como quemar el documento original lo habría hecho. El archivo no tenía registros faltantes. Estaba lleno de registros que habían sido doctrinalmente neutralizados, con sus contenidos anómalos trasladados al cumplimiento por el simple acto de archivarlos bajo el encabezamiento incorrecto. Me senté en la bóveda del archivo en la séptima noche y entendí el patrón con una claridad que se sentía como peso físico presionando hacia abajo en mis hombros. El imperio había encontrado el warp profundo repetidamente a lo largo de toda su historia. Lo había categorizado incorrectamente cada vez, y lo había hecho no porque la información no estuviera disponible, sino porque la información era incompatible con el artículo más importante de la fe imperial, que los peligros del warp son un reflejo de la humanidad, y que la voluntad del emperador es la autoridad última dentro del Immaterium. Si el caos de la superficie del warp era un reflejo de la emoción mortal, entonces podía combatirse a través de la pureza. La fe tenía significado. El sacrificio del emperador tenía propósito. La lucha de 10.000 años del imperio contra el caos era una guerra que teóricamente podía ganarse. Si existía una capa del warp intocada por la humanidad, un abismo prehumano de indiferencia estructurada que reducía a los dioses del caos a superficiales como patrones de viento, entonces el marco cosmológico completo del imperio se fracturaba. La fe no alcanzaba el warp profundo. La pureza le era irrelevante. La luz del emperador no lo penetraba. Y la guerra contra el caos no era una batalla cósmica por el alma de la galaxia. Era una escaramuza fronteriza librada en una superficie, mientras la verdadera naturaleza del Immaterium continuaba debajo, sin ser afectada y sin ser consciente. El imperio no podía sobrevivir a ese conocimiento. Entendí ahora por qué el archivo estaba lleno de registros mal clasificados, no porque los burócratas que los presentaron fueran estúpidos o corruptos, porque eran correctos. La supresión del warp profundo no era un fracaso institucional, era un éxito institucional. El marco cosmológico del imperio se mantenía porque estaba protegido por el mismo mecanismo que protege toda pared de carga. No la quitas, incluso si sabes que está construida sobre cimientos incompletos, porque quitarla haría colapsar la estructura que soporta. El warp profundo no fue suprimido porque fuera falso. Fue suprimido porque era verdadero, y la verdad era arquitectónicamente incompatible con la supervivencia. Cerré el archivo. Regresé a mis aposentos. Me senté en el borde de mi catre y miré la pared, y sentí la migraña pulsar detrás de mis ojos, y el temblor vibrar en mi mandíbula, y la presión de la profundidad se asentó sobre mí como el limo asentándose en el fondo de un océano. No tenía a nadie a quien decírselo. Esto no era una cuestión de secreto ni miedo, aunque ambos estaban presentes. Era una cuestión de imposibilidad estructural. El lenguaje que necesitaría para describir lo que había percibido no existía en el léxico del imperio. El marco conceptual requerido para entenderlo no existía en la teología del imperio. Podría haber estado de pie en el puente del barco y pronunciado cada palabra de lo que sabía, y habría sido recibido como jerigonza, porque a los oyentes les faltaba la base perceptual para procesarlo. Los miembros junior del coro ya se habían distanciado. El vaciamiento de Marensolke los había asustado, y mi comportamiento posterior, el monitoreo aumentado,
El lenguaje alterado de los informes, las largas horas en el archivo, había generado una inquietud silenciosa que se expresaba como distanciamiento. Cumplían con sus deberes. Mantenían el armónico. No buscaban mi compañía. Corvinus, el delegado senior, continuaba sus deberes con la certeza impermeable de un hombre cuya fe era estructural en lugar de examinada. Recitaba la doctrina con la misma inflexión que había usado durante décadas. Le envidiaba, no su fe, que ahora entendía como una ceguera hermosa y necesaria, sino su capacidad de funcionar sin percibir el fundamento debajo del fundamento. Operaba en la superficie, y la superficie era suficiente para sus deberes y su paz. Yo había perdido la capacidad de percibir solo la superficie. El warp profundo estaba presente en cada ciclo de monitoreo, cada letanía, cada momento de compromiso psíquico. No irrumpía, no llamaba, simplemente existía, una presión constante en el fondo de mi consciencia, como el conocimiento de su propio esqueleto. No puedes dejar de sentir tus huesos una vez que te has vuelto consciente de ellos. Dejé de buscar validación. El entendimiento se convirtió en una carga que llevaba solo, no porque eligiera la soledad, sino porque la soledad era la consecuencia inevitable de percibir una verdad que existía fuera del marco compartido de todos los que me rodeaban. No podía explicarlo, no podía compartirlo, solo podía conocerlo, y conocerlo sin la posibilidad de comunicación transformó el conocimiento de un descubrimiento en una prisión. Era el recuerdo lo que más dolía, no los registros del archivo, ni el reconocimiento de patrones, ni la comprensión intelectual de la supresión institucional. El recuerdo. Me encontré reinterpretando cada encuentro warp anterior a través de la lente de lo que ahora entendía, y la reinterpretación despojaba a esos encuentros del significado que les había asignado en su momento. Los asaltos demoníacos que había soportado con miedo y fe se volvieron superficiales. Las tormentas warp que había aguantado con los dientes apretados y el cumplimiento con los nudillos blancos se convirtieron en ruido de superficie. Los momentos de genuino terror, las veces que había sentido la malicia del Immaterium presionar contra mi mente y me había mantenido firme a través de la oración y la disciplina, se convirtieron en actuaciones, no falsas, sino incompletas. Había tenido miedo de la cosa equivocada. Había combatido al enemigo equivocado. Había pasado 11 años defendiendo contra las olas mientras estaba de pie sobre una plataforma suspendida sobre un abismo que no sabía que existía. Mi fe había sido real. Mi valentía había sido real. Mi servicio había sido real. Y todo ello había sido dirigido a una capa de la realidad tan superficial que las profundidades verdaderas no registraban su existencia. Lloraba mi antigua fe de la manera en que uno llora a una persona que no está muerta, sino simplemente ida, presente en el recuerdo, pero ausente en el hecho, todavía real, pero ya no accesible. Podía recordar cómo se sentía creer que la luz del emperador era la autoridad última en el Immaterium. Podía recordar el consuelo de saber que los horrores del warp eran reflejos del pecado humano y por lo tanto podían combatirse a través de la virtud humana. Podía recordar la estabilidad de un marco cosmológico donde el peligro tenía significado y la resistencia tenía propósito, y la supervivencia era un testimonio de la protección divina. Podía recordar todo esto. No podía regresar a ello. La jerarquía del horror había sido revelada, y el conocimiento no tiene función inversa. El Astronomicon seguía ardiendo, el emperador seguía resistiendo, el imperio seguía librando su guerra sin fin contra los poderes ruinosos. Nada de eso había cambiado. Lo que había cambiado era la escala del contexto en el que esos hechos existían. La luz del emperador era real y no alcanzaba el warp profundo.
La guerra del imperio era real y se libraba en una superficie. Los dioses del caos eran reales y eran superficiales. Mi identidad como guardián de la integridad de la señal se había vaciado. Había pasado mi carrera asegurando que el eco del Astronomicon permaneciera claro y estable durante el tránsito Warp, tratando esto como un deber sagrado, una contribución a la supervivencia de la humanidad. Seguía realizando el deber, seguía manteniendo la señal. Pero ahora entendía que la señal operaba en una capa del Immaterium tan delgada, tan superficial, tan intrascendente en relación con lo que yacía debajo de ella, que mi función era equivalente a asegurar la calidad de un mensaje pintado en la superficie del agua. El mensaje era real, los destinatarios lo necesitaban, pero el océano debajo de él continuaba independientemente de lo que se escribiera arriba. El attaché Darbo me convocó el día 354. La convocatoria llegó mediante una nota manuscrita entregada por un calificador del barco que claramente había sido seleccionado por su analfabetismo. Una práctica común cuando el personal inquisitorial deseaba asegurarse de que el mensajero no pudiera leer el mensaje. La nota era breve. Debía presentarme en los aposentos de Darbo al comienzo del primer turno. Me preparé como uno se prepara para un procedimiento médico, con la calma específica y resignada de alguien que entiende que lo que está a punto de suceder es necesario y desagradable y fuera de su control. Me vestí con túnicas limpias. Comí una comida ligera. Recité la letanía de la percepción sancionada por última vez, escuchando las palabras como sonidos, sintiendo su ritmo familiar pasar por mi mente sin comprometer mi creencia. Los aposentos de Darbo habían cambiado desde mi última visita. El escritorio estaba despejado de tabletas de datos. En su lugar, un único pergamino yacía boca abajo, sellado con el cifrado inquisitorial. 2 sillas se enfrentaban a través del escritorio. La única iluminación de la habitación provenía de un único iluminador montado sobre el escritorio, creando un cono de luz que dejaba las paredes en la sombra. No ofreció recaf esta vez. Me pidió que me sentara. Me pidió que describiera, en mis propias palabras, sin referencia a la terminología doctrinal, lo que había percibido durante el rito de escucha profunda en el día 312. Había esperado una acusación. Había esperado un interrogatorio teológico. Había esperado las preguntas cuidadosamente construidas diseñadas para establecer la desviación herética de la doctrina aprobada. En cambio, Darbo me pidió que describiera una experiencia. La distinción era significativa. No me estaba pidiendo que defendiera una creencia. Me estaba pidiendo que informara una percepción. Lo describí, no en el lenguaje cuidadosamente filtrado doctrinalmente que había estado usando en mis informes, sino en la terminología cruda y sin procesar de la experiencia directa. Describí la subsidencia, la quietud, las estructuras geométricas, la indiferencia. Describí la muerte del navegante y la intercepción demoníaca y el vaciamiento de Marensolke y los registros mal clasificados del archivo. Describí el descenso final y la revelación de escala. Describí la luz del emperador fallando en penetrar, no porque fuera opuesta, sino porque el medio no la transportaba. Hablé durante aproximadamente 40 minutos. Darbo escuchó sin interrupciones. Su expresión no cambió. Sus manos descansaban sobre el escritorio, dedos entrelazados, perfectamente quietas. Cuando terminé, me hizo una única pregunta. Me pidió que definiera lo que había percibido en una frase. Dije, un sustrato estructurado debajo de la capa activa del Warp, que predataba todos los fenómenos Warp conocidos, operando en total indiferencia a la superficie, inalcanzable por el Astronomicon, y reduciendo a los poderes ruinosos a lo superficial. Darbo asintió. No discutió.
No cuestionó mi descripción. No me acusó de herejía ni sugirió influencia demoníaca. Extendió la mano sobre el escritorio y dio la vuelta al pergamino, sellado. Rompió el sello de cifrado y sostuvo el documento para que yo pudiera leerlo. Era una orden de auditoría de memoria sancionada, contrafirmada por una autoridad inquisitorial cuyo nombre no reconocí y cuya jurisdicción, según los sellos de cifrado, se extendía al Ordo Hereticus. «Esto no es un castigo», dijo Darbo, «es una precaución». Fui escoltado a la cámara del rito en la cubierta inferior. La cámara era pequeña, circular, con sus paredes inscritas con sellos hexagramáticos que brillaban tenuemente en la luz bioluminiscente. Una silla de restricción ocupaba el centro, con sus correas y placas de contacto pulidas por el uso. 2 adeptos sicana esperaban junto a ella. Figuras encapuchadas cuya presencia psíquica se registraba como controlada, precisa y completamente neutral. Me senté en la silla. No resistí. Las correas aseguraron mis muñecas y tobillos y torso. Las placas de contacto fueron presionadas contra mis sienes y la base de mi cráneo. Los adeptos comenzaron su trabajo. Una auditoría de memoria no es algo tosco. No es la invasión psíquica violenta del interrogatorio. Es meticulosa, exhaustiva y casi gentil en su sistemática desarticulación del recuerdo. Los adeptos se movieron a través de mis recuerdos de los últimos 43 días con la atención cuidadosa de archiveros examinando documentos frágiles. Aislaron cada recuerdo relevante, examinaron su estructura, probaron su coherencia y evaluaron su contenido en busca de evidencia de influencia externa. No encontraron ninguna. Sin firma demoníaca, sin corrupción warp, sin evidencia de manipulación psíquica, compulsión o engaño. Mis recuerdos eran completamente autogenerados, internamente consistentes e intactos por ninguna inteligencia externa. Todo lo que había percibido, lo había percibido con mis propias facultades, operando dentro de sus parámetros diseñados. Eso era lo que me condenaba. Lo entendí mientras los adeptos se retiraban y las placas de contacto eran retiradas de mi cráneo. Si mis percepciones hubieran sido el resultado de influencia demoníaca, la solución sería simple: exorcismo, purificación y regreso al deber con la supervisión apropiada. La contaminación demoníaca era un problema conocido con soluciones conocidas. Encajaba dentro del marco del imperio. Podía combatirse. Pero mis percepciones eran genuinas. Había visto lo que estaba allí. Mis facultades habían funcionado correctamente. El warp profundo no era una alucinación impuesta por un enemigo. Era una característica de la realidad que los instrumentos del imperio estaban diseñados para no detectar y que su doctrina estaba diseñada para no describir. Darbo entró en la cámara del rito después de que los adeptos informaron sus hallazgos. Llevaba un segundo pergamino, y su expresión portaba la particular neutralidad cuidadosa de un hombre pronunciando un veredicto que considera justo pero desagradable. El imperio, explicó, no podía permitir que el concepto de una capa warp más allá del alcance de la luz del emperador circulara entre psíquicos sancionados, no porque el concepto fuera necesariamente falso. No dijo que fuera falso, dijo que era desestabilizador. La distinción era teológica en el sentido más literal. La teología existe para estabilizar, y una verdad que desestabiliza es, por definición funcional, herética independientemente de su precisión. No iba a ser ejecutado, no iba a ser declarado herético, iba a ser reasignado. Mi apertura psíquica, el rango de percepción que definía la profundidad a la que mi conciencia podía extenderse hacia el Immaterium, sería quirúrgicamente reducida a través de la excisión craneal sancionada. El procedimiento limitaría permanentemente mi capacidad de percepción profunda,
restringiendo mi consciencia a la capa superficial navegable y eliminando la capacidad de percibir el sustrato que había descrito. La modificación era precisa, reversible en teoría pero nunca en la práctica, y clasificada como un procedimiento médico en lugar de un castigo. La astropática junior, Marin Solke, sería convertida en una servitor. Su espacio psíquico vaciado sería repropuesto como relé de amplificación de señal, con su cámara de resonancia vacía sirviendo como amplificador pasivo para la producción armónica del coro. Continuaría sirviendo al imperio. No sería consciente de hacerlo. El registro oficial declararía: evento de inestabilidad warp resuelto. Ninguna anomalía adicional. La cirugía fue realizada al día siguiente. Fue llevada a cabo en la enfermería del barco por un cirujano especialista que claramente había realizado el procedimiento antes, aunque no lo dijo y yo no pregunté. La preparación fue reverente. El incienso ardía en censores montados en la pared. Un confesor junior recitó la letanía de la percepción sancionada, y por primera vez en semanas las palabras portaban un significado que podía sentir, porque describían los límites que estaban a punto de ser tallados en mi carne. Me dieron un anestésico local que entumecía el cuero cabelludo y las capas externas de tejido, pero no suprimía la consciencia psíquica. El procedimiento requería que yo estuviera consciente, porque el cirujano necesitaba monitorear la reducción en tiempo real, calibrando la escisión para lograr el grado preciso de limitación, sin dañar las facultades que permanecían autorizadas. El corte era preciso. Lo sentí no como dolor, sino como disminución. Un cierre de puertas, un estrechamiento de corredores, la vasta y pesada presencia del warp profundo, que había vivido en la periferia de mi consciencia durante 43 días, comenzó a retroceder, no repentinamente, sino gradualmente, como una marea que se retira. Las estructuras geométricas se desvanecieron primero, su arquitectura comprimida, disolviéndose de mi percepción como detalles perdidos en la niebla. Luego la presión se alivió, el inmenso peso del sustrato levantándose de mi consciencia mientras las vías neurales que habían llevado su señal eran metódicamente cortadas. El silencio fue lo último en irse, el profundo silencio estructural que había subrayado cada momento desde el día 312. Se desvaneció durante el transcurso de aproximadamente 20 minutos mientras el cirujano trabajaba con sus microinstrumentos y el confesor junior recitaba y el incienso se rizaba a través del aire estéril. Se desvaneció y el ruido de la superficie del warp se expandió para llenar el espacio que dejó, el caos chillante reanudando su posición como la totalidad de mi materium percibido. Cuando el procedimiento estaba completo, el cirujano vendó el sitio de incisión y aplicó un sello biosintético que se integraría con la superficie del cráneo durante las semanas siguientes. Me permitieron descansar durante 6 horas, luego regresar al servicio. El mundo se sentía más ruidoso de lo que había sido antes. La superficie del warp, que había llegado a percibir como superficial y performativa, ahora llenaba mi consciencia con su furia completa y sin contexto. Los demonios eran terroríficos de nuevo, el chillido era todo lo que había. El Astronomicon ardía por encima con su autoridad dorada, y no podía percibir nada por debajo de la capa donde operaba su luz. El alivio y el dolor coexistían en mi pecho como dos líquidos que no se mezclarían. Alivio, porque el peso había desaparecido. La consciencia constante y aplastante del abismo debajo de la realidad había sido levantada, y mi mente se sentía más ligera de lo que había estado en semanas. Dolor porque sabía que el abismo seguía allí. La cirugía no había eliminado el warp profundo. Había eliminado mi capacidad de percibirlo. La distinción era enorme,
Era un hombre al que se le habían mostrado los cimientos de la realidad y luego se le habían ajustado los ojos para que solo pudiera ver el techo. Techo era real. El techo era donde vivía y trabajaba y servía. Pero el fundamento también era real, y ninguna intervención quirúrgica podía borrar el recuerdo de haberlo percibido. Quedaron fragmentos. El procedimiento había reducido mi capacidad de percepción profunda, pero la memoria opera a través de una arquitectura neural diferente a la percepción psíquica activa. Retuve impresiones sin claridad, un sentido de presión debajo de la superficie navegable, un recuerdo de silencio que ningún sonido podía llenar. El conocimiento, degradado a abstracción pero persistente, de que el warp chillante era un fenómeno de superficie descansando sobre algo incomprensiblemente más profundo. No podía percibir el warp profundo. Podía recordar que existía. El barco emergió del carril de sombra del Rift en el día 367, 19 días después de mi cirugía. La traslación al espacio real fue marcada por las observancias acostumbradas. El discurso del Lord Capitán, el Te Deum de pasaje seguro del confesor, el armónico celebratorio del coro que lideré, con la percepción restringida y estrecha que era ahora mi rango operacional permanente. El Astronomicon ardía constante y fuerte en la capa navegable, sin obstrucción de la interferencia del Rift. Las estrellas del espacio real brillaban a través de los puertos de observación. El vacío era frío y silencioso, inmaterial y bendita y superficialmente de una manera que me traía algo cercano a la paz. La penitencia de San Drusus atracó en una estación de suministros en el subsector Nefilim. La tripulación rotó, se cargaron los suministros. El coro se sometió a la evaluación estándar post-traslación y mi firma psíquica alterada fue notada en los registros con la anotación clínica. Reducción de apertura sancionada. Referencia médica adjunta. Sin más explicación. Sin detalle contextual. Una entrada limpia en un libro mayor limpio. Marin Solke fue transferida a una instalación de procesamiento de servitors. Firmé la orden de transferencia. Su nombre aparecía en el formulario junto a un número de clasificación y un índice de utilidad proyectado. Los números la describían en términos de capacidad de amplificación de señal y vida operacional estimada. Serviría al Imperio durante aproximadamente 30 años más antes de que sus sistemas biológicos se degradaran más allá del umbral de mantenimiento. No la visité antes de la transferencia. No había nada que visitar. La persona que había conocido había desaparecido. Lo que quedaba era infraestructura. El imperio perduró. Las guerras continuaron. Los informes cruzaban mi escritorio describiendo incursiones del caos, manifestaciones demoníacas, tormentas warp y bajas psíquicas en el mismo lenguaje que siempre habían usado. El lenguaje de una especie combatiendo su reflejo en un espejo, convencida de que el reflejo era la verdad más profunda del universo. Retomé mis deberes, con la disciplina que 11 años de servicio habían instilado. La letanía de la percepción sancionada, los ciclos de monitoreo, los informes de integridad de señal, la calibración de la producción armónica del coro. Cada tarea realizada dentro de los parámetros estrechados de mi percepción reducida. Cada observación confinada a la superficie navegable del warp. Cada informe presentado en lenguaje doctrinalmente conforme. Realizaba estos deberes bien. Mis evaluaciones trimestrales reflejaban un desempeño satisfactorio. Mis informes eran limpios. Mi conducta era ejemplar. Era, por cada métrica que el imperio poseía, un sirviente funcional y fiel del emperador. Ya no temía a los demonios. Esto no era valentía. Esto no era desafío. Era la consecuencia específica y silenciosa de haber percibido la jerarquía del Immaterium y entendido que sus terrores estaban organizados en capas,
y que la capa que contenía a los demonios no era la más profunda. Las entidades que golpeaban el campo yelar y aullaban en las mareas del Warp eran reales y peligrosas, y capaces de destruir barcos y consumir almas, y las trataba con la cautela operacional apropiada. Pero el terror primario y existencial que habían inspirado una vez, el pavor visceral de enfrentarse a algo vasto y malévolo y fundamentalmente opuesto a la existencia humana, ese terror había sido reemplazado por otro diferente. Temía que el Warp profundo no los notara. Temía que los dioses chillones, los poderes ruinosos, los adversarios eternos de la humanidad, rugieran y planearan y guerrearan a través de la superficie del Immaterium en su interminable concurso de corrupción y dominación, y que debajo de ellos el silencio estructurado continuara sin consciencia de su existencia. Temía que la furia de Khorne y la desesperación de Nurgle y la intriga de Tzeentch y el hambre de Slanesh fueran ruido generado por una delgada capa de turbulencia emocional en la superficie de algo que no poseía la capacidad de escuchar el ruido. Temía la irrelevancia, no la mía propia. Había aceptado eso el día 345, en la profundidad, cuando percibí que el Warp profundo no registraba mi existencia. Mi insignificancia personal era un hecho asentado, absorbido e integrado en mi función continuada. Temía la irrelevancia de todo. El emperador, el imperio, los dioses del caos, 10.000 años de guerra, sacrificio, fe, herejía, corrupción y desafío. Todo ello conducido en una superficie tan delgada que el sustrato debajo de ella no notaría si la superficie desapareciera enteramente. La humanidad podría triunfar o caer. El imperio podría perdurar o colapsar. El caos podría consumir cada alma en la galaxia. Y el Warp profundo continuaría sin cambios en su silencio geométrico. No porque eligiera ignorar estos eventos, sino porque carecía de la capacidad de percibirlos. El horror más profundo del Immaterium no era su malicia. No eran los demonios. No eran los dioses del caos. No era la locura ni la corrupción, ni la furia chillante sin fin de una dimensión que se alimentaba del sufrimiento consciente. El horror más profundo era la indiferencia, no la indiferencia elegida, no el desinterés calculado de una inteligencia que ha pesado a la humanidad y la ha encontrado deficiente, sino la indiferencia estructural, la indiferencia de la escala, la indiferencia de un fundamento que no posee la arquitectura para registrar la existencia de lo que descansa sobre él. Continué mi servicio, recité las letanías, mantuve la señal, defendí el barco contra amenazas que ahora entendía que eran superficiales, no porque carecieran del poder de destruirnos, sino porque existían en una capa de la realidad que era en sí misma superficial en relación con lo que yacía debajo. Permanecí fiel. La palabra portaba un peso diferente ahora. La fe había sido mi ancla, mi propósito, mi armadura contra los horrores del Warp. Había creído en la luz del emperador con el compromiso total e incuestionable de un hombre que entendía que su supervivencia dependía de la verdad de esa luz. Seguía recitando las palabras, seguía realizando los ritos, seguía manteniendo la estructura de la creencia que el imperio requería de sus psíquicos sancionados. Pero la fe es una comunicación, es una señal enviada hacia arriba, hacia afuera, hacia algo que los fieles creen que la recibe. La luz del emperador arde en el Warp. Los fieles dirigen su devoción hacia esa luz. La luz perdura, y los fieles perduran, y la relación entre señal y fuente da significado a ambas. Mi fe ya no creía que era vista. Enviaba la señal, recitaba la letanía, dirigía mi devoción hacia el hilo dorado del Astronomicon, y sabía,
con el conocimiento específico e irrevocable de un hombre que ha percibido la arquitectura del Immaterium a una profundidad que ninguna doctrina describía, que la señal alcanzaba la superficie navegable y se detenía allí. Alcanzaba la capa donde la voluntad del emperador mantenía su corredor a través del caos. No penetraba más lejos. No podía. Era fiel. Mi fe operaba dentro de un medio delimitado. Debajo de ese medio, en el silencio estructurado del warp profundo, nada recibía, nada notaba, nada esperaba mi devoción ni la devoción de nadie, porque esperar implica anticipación, y la anticipación implica consciencia, y la consciencia no aplicaba a esa profundidad. Servía, cumplía, actuaba, perduraba. En algún lugar debajo de las mareas chillantes, debajo de los dioses y sus guerras, debajo de la luz del emperador y el hilo dorado del Astronomicon, debajo de todo lo que la humanidad había conocido o temido o adorado alguna vez en el Immaterium, la vasta y paciente arquitectura continuaba su incomprensible existencia. No nos esperaba. No esperaba nada. Simplemente continuaba como había continuado antes de que existiéramos, como continuaría después de que nos fuéramos, en un silencio tan completo que el concepto del sonido nunca le había sido aplicable. La humanidad chilla sobre una superficie que nadie abajo ha necesitado nunca notar.